nuestra Sofi, para quienes hemos trabajado Hola, con ella Sofía. en otros números del dial. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Hola, igualmente. Editora de Cultura del DF+. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, muy contenta de que me tocó finalmente visitar Infinita. Ah, bueno, ya. Y- Pero más con esa voz, capaz que te dejen adentro, oye, niña. Oye, pero sí es muy talentosa esta chiquilla. Oye, y debo decir que todo lo que uno ve a la distancia es mejor aquí. Los estudios espectaculares. Bonito. Sí, Sí. sensacional. Oye, ¿cómo estamos, Sofi? De lo más bien, estamos aquí en DF+, partimos la semana ya muy en la onda del Más Pitch, que se viene este jueves, como ustedes ya estarán enteradísimos, así que feliz que me Obvio. hayan invitado también a conversar de uno de los speakers. Sí, pues, hablemos un poquitito de eso. Po. Esta edición va a tener entre los speakers a una persona que un poco se sale del molde, en el sentido de que no es el startupero convencional, Claro. es un artista visual. Y yo partí preguntándole, oye, ¿y por qué aceptaste la invitación a participar? Me imagino que puede ser algo ajeno a ti. Y me dijo, no tengo idea. Pero después dijo, no, me pareció interesante asomarme también a otros mundos y sobre todo presentar al artista como también un emprendedor, porque finalmente los artistas se tienen que autogestionar un montón. Tal cual. Sí. Y me refiero a Marco Bizarri, él es artista chileno que vive hace unos 5 años ya en Inglaterra. Ahí de a poco se ha ido abriendo camino y ahí, bueno, le estaré contando a continuación todas las novedades que tiene su recorrido como artista. Y volviendo a lo del Más Pitch, él me decía... Me parece que hay muchos paralelos entre el mundo del emprendimiento, el mundo del arte. Hoy en día, como, claro, están los canales convencionales como las galerías de arte, etcétera, pero también los artistas se tienen que promover en sus propias redes sociales, ser una especie de manager de sí mismos. Y lo que a él le interesaba transmitir desde Inglaterra, donde ha vivido los últimos años, es la importancia de que también haya un ecosistema que involucra apoyo a los artistas y una figura que a todos nos suena y nos suena del mundo de la historia del arte, que son los mecenas, y que acá en Chile no tenemos tan instaurado. Uno sabe, por aquí, por allá hay coleccionistas, pero en otras partes, como en Inglaterra y como en el caso de lo que le ha tocado a Marco, existen estos mecenas, estos personajes que de alguna manera él puede comparar con los inversionistas, con los ángeles, que están dispuestos a poner de sus recursos para ayudar a despegar o a potenciar la carrera, en este caso, de un artista. Entonces me parece interesante que en Más Pitch haya otra mirada, quizás un mundo paralelo que se pueda cruzar con el mundo de los emprendimientos tecnológicos. Ya, interesante como no quedar concentrado, digamos, o unidireccionalmente, digamos, porque Sí. uno tiende a pensar que es como súper lineal la temática y quiénes son los perfiles de las personas que deberían abordarlo. Sí, nos gustó, nos interesó, sobre todo acá yo hablo en plural, pero como saben ustedes, Juan Pablo Silva, aquí el que diseña, sobre todo con un equipo, por supuesto, el Más Pitch, salirse un poquito de la caja también, tanto que se habla en el mundo en el ecosistema de los emprendedores, salirse de la caja y qué sé yo, y aquí también no ir con puras Dedicar personas con que estén tocando la misma tecla y invitar a alguien que tiene, digamos, le toca trabajar en otra frecuencia, una frecuencia que funciona distinto, pero que, como digo, como me lo decía el mismo Marco Bizarri, tienen estos puntos en común. Él me decía, claro, yo estuve pensando que los mecenas podrían ser vistos como inversionistas. Claro que ahí capaz el inversionista está más claro que quiere ahí un retorno. Los mecenas se supone que tienen una cosita un poquito más disimulada, de amor al arte, claro. O al menos más Y yo disimulada. le decía, bueno, pero finalmente también ellos apuestan por talentos que a su vez van a poder quizá tener obras de arte que luego valgan muchas veces lo que valían en un comienzo. Y también una inversión cuyos retornos no son monetarios, son en estética, en belleza, Sí. en aporte cultural, ¿no es cierto? Total, lo que contribuye el arte a una cultura, a la sociedad en sí mismo, o sea, es la creencia de que no nos puede faltar arte, o sea, para tener una sociedad completa tiene que haber arte porque... digamos algo que de todas maneras enaltece o se va a otros terrenos que son importantes
importantes y que son trascendentales también. A mí creo que es muy impresionante en este mundo de la tecnología, etcétera, que uno tenga la posibilidad de ir a un museo y que uno vea a nuevas generaciones que finalmente están parados mirando una obra de arte que se hizo hace siglos y que se hizo con un pincel y que se sigan emocionando cuando están al frente. Me parece que a mí que es una experiencia y también en el mundo de hoy las experiencias están teniendo cada vez más relevancia ante, no sé, posibles cuestiones materiales que nos pueden entregar. Ante la saturación del consumo, ¿no? Sí, absolutamente. Hay veces que ya son la experiencia lo único que nos hacen sentir algo diferente, emociones básicamente. Tal cual. Ahora, expliquemos para quienes se están como familiarizando con el Mass Pitch, y especialmente para quienes son auditores de Infinita y que, digamos, de alguna manera lo cruzan con el Más que un Pitch, que es el programa que hacemos con Juan Pablo todas las tardes de 5 a 6, un programa muy exitoso que va en su segunda temporada, donde nos entretenemos mucho, donde básicamente ahí en el Más que un Pitch nos concentramos, si se quiere, en los emprendimientos un poquitito más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Claro. No tanto en startup ni cosas por el estilo. No pero tal foco en lo tecnológico como sí es el caso del Mass Pitch. O sea, lo hemos abordado, pero no está concentrado en eso porque hay mucho programa de emprendimiento en torno al startup y aquí salimos a buscar el emprendimiento más tradicional sin dejarlo de lado, por supuesto. Pero expliquemos qué es lo que es Mass Pitch para quien se pierde un poquitito en esto y qué es lo que busca, dónde se hace, etcétera. Sí, mira, esta edición 2025 tendrá lugar en el Parque Juan Pablo II. Las anteriores han tenido ahí distintas locaciones, ha ido creciendo también la audiencia, cosa que nos pone muy contentos. Así es, pues. Como dice ahí en la última edición de DF+, el mismo Juan Pablo Silva, es un evento que se copió, por supuesto. Esto ocurre en otros lugares, pero que aquí en Chile hemos sido pioneros en reunir al mundo tech, al mundo de los emprendedores tecnológicos, quienes trabajan con distintas herramientas, plataformas, bueno, hoy en día prácticamente todos cruzados por la inteligencia artificial, y que pueden incidir y cambiar también el mundo en distintos ámbitos, aportando a distintos rubros. Y es un lugar donde se encuentran entonces quienes están creando estas startups, estos emprendimientos tecnológicos, con también empresarios más tradicionales, también con gente del ecosistema, con posibles inversionistas. Entonces también sucede además una instancia de networking que es muy entretenida. Todo esto también lleva música, hay distintas cosas para servirse, comer y beber. Entonces, muy entretenido el evento. Más allá de que tú tengas o no una participación directa en una startup, yo creo que es un lugar que vale la pena visitar, un tipo de evento que además hay mucha gente joven, da la sensación de que están muchas cosas pasando. Una de las charlas que van a brillar sin duda en esta edición va a ser la de José Luis del Río, director de empresa, detrás de Falabella, de Frío Sur, digamos un empresario tradicional con mucha experiencia, quien va a conversar con Pedro Pineda, el CEO y cofundador de Fintual, de la FinTech. Entonces ahí cruzar también generaciones, experiencias, sumamente interesante y entretenido, he de decir. Y bueno, y dentro de los speakers está entonces, como les decía, Marco Bizarri, artista visual chileno, y él tiene una carrera bien particular. Bueno, fue desde chico muy artista, finalmente entró a estudiar arquitectura, pero al tercer año de arquitectura dijo, no, lo mío definitivamente el arte, se fue, dio la prueba de nuevo, se fue arte y al comienzo tuvo un trabajo que le tuvo buena recepción, hacía unos rostros, unas cabezas bien coloridas, pero en un minuto él se sintió que necesitaba más inspiración, que sentía un vacío y se fue a una residencia en el norte de Chile, en la localidad de Los Choros, una residencia para artistas que estaba pensado para 2-3 meses. Finalmente ahí lo invitó Susana Claro y Rosa Velasco. Y se terminó quedando 4 años de manera intermitente, yendo y viniendo a Los Choros. Se quedó pegado en el desierto y muy, muy inspirado por la luz del desierto, por esa cosa entre árida, por supuesto, pero cómo la luz invade los espacios. Hay todo un tema también cerca de la localidad de Los Choros que tiene que ver con las industrias, con la contaminación, entonces cómo las partículas... Bueno, todo esto está expresado en sus cuadros. Luego, cuando comenzó la pandemia, llegó el momento de también tomar decisiones y decidió irse a estudiar a Inglaterra. Me decía él que acá estaba todo cerrado y él miraba en Europa como el futuro, donde las aperturas estaban andando más rápido, entonces dijo ya, me voy a Europa. Fue aceptado para estudiar en una universidad, pero como se topó con la pandemia, ahí iba a ser online. Y dijo, no, yo quiero la experiencia de estudiar allá, y finalmente
partió también a Inglaterra, partió a Londres, hizo una residencia, estuvo ahí, partió con su señora, con 2 niños, así que aperrando en una de las capitales más caras del mundo, y participó de algunas exposiciones colectivas, concursó tuvo la oportunidad de ganarse como un cupo, por así decirlo, para una exposición individual. Pasaron hartas cosas, pero siempre con dificultades, siempre ahí como... los artistas no al 4 que sí, le llaman. Pues, ahí pelando el ajo, es decir, como que no la tienen tan fácil. Y en un momento entonces se dio la oportunidad de que él, a través de una tía italiana que estaba allá, le presentara a la duquesa de Norfolk. Ella se llama Georgina Fitzalan Howard. Y la duquesa de Norfolk pasó un rato y le dijo, bueno, y tú, Marco, me gusta mucho tu trabajo, y ella todo esto vive en un castillo en Arundel, que queda en West Sussex, esto es a 2 horas al sur de Londres, en un palacio que, o sea, si usted lo googlea, es todo lo que se pueda imaginar y más. Y bueno, y en un comienzo le dice, bueno, ¿y tú, Marcos, cómo estás? Le dice, pucha, yo creo que en realidad estamos pensando capaz nos vamos a tener que volver a Chile porque no está fácil la cosa. Y ella le dice, pero no, a ver, ¿dónde viven? No, vive en un departamento en Camden, nos pasa la línea del tren por al lado, no dormimos, tengo 2 niños chicos, vivimos hacinados es como una película. No, una pesadilla, imagínate no dormir, te pasa el tren, sí, literal por la ventana. Entonces ella le dijo, ya, mira, hagamos una cosa. Primero que nada, yo te voy a prestar una casa en Belgravia, que es un barrio de los más exclusivos sin duda de Londres. Y ahí se fue a una casona de 3 pisos, me decía, no, es que me cambió la vida, porque además de poder dormir, me imagino, de tener espacio, tuvo la posibilidad de ahorrarse. O sea, por ese departamento nano en Camden probablemente igual pagaba un montón de plata. Entonces, una chilena, claro. Y con la plata que en el fondo ya no estaba gastando en arriendo, entró a estudiar un máster en Tufts Art School en Londres. Entonces, también la oportunidad de un mecenazgo que se dé de esa manera, como alguien que te brinde un lugar donde tú puedas vivir cómodamente para, a tu vez, estudiar, hizo que le cambiara la vida. Estudió, bueno, 1 año este programa de arte, y ahí la duquesa le dijo, bueno, ya que terminaste aquí tu curso, ¿no se quieren ir a vivir ahí en una casa que tenemos en los... Ay, no, pero porque hay gente que le va a hacer estas cosas. Oye, yo quiero preséntame a la duquesa. La Georgie le dicen. Y Ya, Georgie. ella, claro, porque ella entre medio hizo muchas amigas también con la familia de Marco, con su señora, se encariñó con los niños, y ella vive en este palacio inmenso que tiene, a su vez, me imagino, como estas casas aledañas que alguna vez tuvieron, qué sé Al yo. cuidador, claro. Pues me imagino yo. Entonces, ahí a ver. están instalados ellos hace 3 años ya. Marco con su familia, ahora tiene 3 niños, tuvo otro más. Y me dice que no puede pedir más, tiene un taller inmenso para pintar, manda las obras a Londres, el colegio de los niños queda al lado, está feliz. Y viene entonces a transmitir un poco cómo un mecenas, cómo la generosidad, el altruismo, el amor al arte de alguien que cuente y disponga con los recursos puede cambiar la carrera de un artista. Claro que posiblemente aquí en Chile sería difícil encontrar un castillo, pero sí se puede cambiar. Él quiere venir también a motivar a quienes estén ahí presentes, a los empresarios, a los startuperos, a pensar también que se puede influir en el mundo de la cultura desde distintas partes. Extraordinaria, Buenísimo. extraordinaria la Sí. historia. Esa Hacer es la una historia película. de Marcos, sí, fascinante. Además que él muy también apegado al norte. Yo le decía, y ahora vive este palacio en Arundel, queda dentro de un parque nacional. Me decía, verde. Yo le decía, pero qué contraste con el desierto que también Con el desierto. que te atrapó tanto. Y me decía que igual él cada vez que viene a Chile necesita visitar el desierto o intenta hacerlo. Él trata de venir una vez por lo menos al año. Bueno, ahora viene al Mass Pitch, creo que está viajando ahora. Va a estar el jueves presentando. Yo le decía, te aprovechas de quedar para Navidad. Me decía, no, estoy loca, tengo que volver a preparar una exposición en Bélgica, una exposición en Roma. Hace 2 semanas atrás debutó en Estados Unidos, en una galería en Los Ángeles que se llama Galería Megan Mulroney, que él me decía que es así top. Está muy contento con lo que había sido su primera muestra en los Estados Unidos. Lo representa ahora en Europa Night Café, esa es la galería con la que trabaja. Y sus trabajos se han expuesto en Francia, Bélgica, Portugal, México, Italia, pero en España, todas partes. China, Taiwán. También en este momento está exponiendo en Londres en una galería que se llama The Sunday Painter. Ahí entiendo que es una colectiva. Y sus cuadros, además, no se los podré transmitir aquí a través de la radio, son Yo los vi. una maravilla.
son una maravilla. Son preciosos. Yo el año pasado fui a una exposición que hizo aquí en la Galería Patricia Readi, Distancia Visible se llamó, que también él me decía muy emocionante porque él se había ido hace 5 años, había hecho una exposiciones previa, una en 2019 antes de irse en la Galería Animal, pero volver a reencontrarse en Chile. Me dijo, llegué a la exposición, yo sabía que estar en la Galería Patricia Readi obviamente muy prestigioso y que iba a haber gente, qué sé yo, pero se encontró con muchos artistas que habían sido sus referentes, con profesores de la universidad, entonces fue muy emocionante también para él. Yo fui a esa exposición el año pasado y es espectacular el trabajo que hace, son unos cuadros, bueno, tiene distintos formatos, pero tiene unos cuadros muy grandes, estas escenas como del desierto, de espacios donde entra la luz, ese polvo suspendido, y yo ahí carezco del vocabulario para explicar la técnica de lo que hace, pero tiene algo como de puntillismo, de chorreo. ¿Sabes que lo busqué porque puse puntillismo y rápidamente la inteligencia artificial me dice, no, Paola, eso no es puntillismo. Sí, yo sé que no es puntillismo, pero no sé cómo decirle. A mí tampoco. También me lo recordó. Sí. A mí también me lo recordó. Él me decía que durante mucho tiempo trató de administrar bien un cierto chorreo, pero él tampoco quiere hacer arte 100% abstracto, porque le gusta que se mostrar el desierto en este caso. Entonces es difícil de definir. Yo creo que vale la pena de todas maneras verlo con los propios ojos, pero sí, una pintura muy atrapante, muy media mágica. Más que un pitch, parte ¿a qué hora? Parte, mira, a las 3 de la tarde, ahí van a ver varios speakers, menciono algunos, André Ugarte de Copilot Money, Dominique Rosenberg de DBS, Ramón Salinas de Copec Wine Garage, varios otros, y Marco se presenta a las 5:30 de la tarde, también va ahí, viene un poquito atrás de él, o delante, depende cómo se mire, Ignacio Canals de Galgo, Sebastián Fuenzalía de VC Connect, Matías Pérez, fundador de CPO de Bambe. Súper entretenido, ya como les comentaba, a las 18:45 este diálogo entre José Luis del Río, empresario y director de empresas, con Pedro Pineda, el fundador y CEO de Fintual. A las 19:20 vendría a ser la premiación de la startup, porque además, que no sé si lo mencioné antes, acá presentan pitch, hay 6 finalistas que van a presentar lo que ellos hacen. En escasos minutos tienen que conquistar a un jurado y todos los años hay un ganador. Eso es básicamente lo más importante del Más Pitch. Así que qué bueno que no se me olvidó. Ya, pues, Más Pitch, porque más que un pitch es el programa que hacemos con Juan Pablo, Más Pitch es el evento que tiene lugar este jueves, entonces. En el Parque Juan Pablo II. Así es, pues. Sí, eligió el Parque Juan Pablo II en homenaje a Juan Pablo Silva. Exacto. Excelente, tal cual. Otro santo. Muchas gracias porque por la invitación. ustedes no lo conocen. Yo sí. Es un santo, sí. Depende del día y depende de la hora. Sí, así que los invito a quienes les dé alguna curiosidad. Yo creo que no se van a arrepentir, asómense. No, extraordinario, de todas maneras. O sea, el año pasado fue increíble y este año se viene todavía mejor. Sí, y nos han dicho precisamente a propósito de quién les viene a hablar, que hay muchos que tienen curiosidad y algunos habrían dicho que iban a ir exclusivamente o principalmente por escuchar la charla de Marco Bizarri. Muy bien, pues Sofía García Huidobro, gracias por venir a contarnos del evento Más Pitch que hay esta semana. Muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar acá. Un abrazo, chao. 7:29. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse.